Y así damos inicio. Bienvenidos al curso de MongoDB Principiantes versión 2022. Esta es la clase número 2. Bienvenidos a todos los que están en el canal de YouTube y a aquellos que nos ven en la fanpage de Facebook, pues que puedes seguir el curso a través de estas redes sociales también y de YouTube para que puedas ver el curso en diferido si no lograste ingresar en el virtual presencial. Esta es la clase número 2 y damos la bienvenida. Yo soy Juan Pajic y será un gusto poder enseñarte durante este lapso de tiempo en el que podremos estar trabajando. Entonces, iniciamos. Hemos estado hablando sobre MongoDB y estábamos platicando nosotros también sobre Mongo en el caso de ¿qué era MongoDB? Y comenzamos nuestra primera clase indicando que MongoDB pues era una base de datos no SQL. Eso ya lo estuvimos platicando bastante y pudimos ver y darnos cuenta nosotros de cómo funcionaba MongoDB, ¿verdad? Es importante que conozcamos la demanda que esta base de datos está teniendo en este momento. Este es un dato sacado de dbengines.com. Tú puedes ir a él y puedes irlo a ver. Entonces, no te estoy yo diciendo cosas que no son. Y puedes ver que aquí te puse la página web y ahí la puedes ver y aquí está el sitio. Este hace un ranking sobre las bases de datos. Y en el ranking de las bases de datos podemos observar nosotros acá que la número uno pues es Oracle, ¿verdad? Oracle está teniendo el número uno, MySQL está teniendo el número 2, Microsoft SQL Server tiene el número 3, PostgreSQL tiene el número 4. Pero ¿qué podemos notar nosotros de los primeros 4 rankings de bases de datos? Que todas son SQL, ¿verdad? Todas son bases de datos relacionales. Y Mongo se encuentra en el quinto lugar. Pero aquí dice, mira, marca directamente qué tipo de base de datos nosotros estamos utilizando. ¿Y qué tipo de base de datos nosotros estamos utilizando? Documento. Entonces el tipo de modelo de base de datos es de tipo documento y es la número uno en este tipo de modelo de base de datos. Entonces acá te puse yo que es el primer lugar en la base de datos de tipo documento. Y esto es para que tú te des una idea realmente de cómo está funcionando actualmente el mundo de las bases de datos. Estuvimos platicando de MySQL y platicábamos sobre él, ¿verdad? Tenemos un futuro incierto con SQL, pero no sabemos qué vaya a pasar con él y no nos vamos a meter en ese tema. Pero sabremos que la historia nos irá contando qué es lo que ha sucedido cuando se absorben este tipo de empresas, pues, ¿verdad? Pero será de esperar a ver qué va a estar sucediendo. Entonces, estamos trabajando con una de las bases de datos que en el tipo de modelo de documento no SQL es la más utilizada en este momento. Y te quería dejar un dato porque si te estás incursionando en este mundo de la programación, del desarrollo, del diseño, como tú quieras verlo, ya lo explicamos en la clase de fundamentos de programación, todos los niveles que hay, pues, ¿verdad? Pero en la programación sí definitivamente tú tienes que aprender a conocer porque tienes que almacenar tus datos en algún lugar y a tus clientes se los vas a tener que almacenar en algún lugar. Y eso es lo que estamos trabajando a través de Mongo. El salario para los administradores de las bases de datos directamente ahorita en Estados Unidos, pero que también se maquila hacia el resto de Latinoamérica, podemos darnos cuenta nosotros que el salario está aproximadamente entre, para un administrador, de eso vamos a estar platicando también cuál es la diferencia de un administrador de bases de datos, pero en específicamente en MongoDB Database Administrator Salaries, tenemos nosotros que en mensual están promediando entre $11,254 al mes, a un promedio de $65 la hora, lo que te daría un ingreso anual de $135,000, 0,49. Este es directamente como que el ranking entre lo medio, ¿me entiendes? Si tú todavía pues tienes certificaciones y todo esto, puedes obtener más. Eh, Hace poco nosotros estábamos trabajando con nuestro RP, una de nuestras bases de datos en nuestro RP precisamente es MySQL y ya estamos migrándola precisamente también. Y este RP pues tiene muchos años, yo he platicado con usted de esto, lo desarrollamos desde Foxbase y hoy pues tiene PHP, tiene Python, tiene un poco de JavaScript, tiene CSS y pues es en la nube y lo tenemos con servidores en Amazon Web Services y definitivamente
la base de datos es MySQL, pues, ¿verdad? Entonces, la estamos migrando de ahí, pero ¿qué te quiero comentar con esto? A que como nosotros tenemos enlaces hacia Nueva York, que es con las empresas que trabajamos allá con otras familiares que tengo yo y nos dedicamos a esto, pues tenemos lo que es la maquila de software. Entonces nosotros maquilamos software y te voy a comentar que hace poco pues me vino una oferta para trabajo con PHP y con MongoDB y me están ofreciendo un promedio de $60 la hora. Y me dijeron que si tenía gente que pues le costara un poquito más, podíamos ofrecer los $45 la hora. Te puedes imaginar en proyectos de 3 horas, serían que 45 por 3, 90, $135 más o menos, que tú haces en un proyectito de 3 horas. Son ciertos parches, ciertas correcciones. Y cuando ya pues son proyectos más grandes, ellos nos pagan un promedio también de $65 la hora que trabajamos con el otro equipo de ingenieros que tenemos. Actualmente estamos trabajando también en que buscamos freelance y nosotros también los conectamos para que puedan trabajar. Pero nosotros hemos estado recibiendo las ofertas a nivel también Mongo. Y a nivel Mongo, pues están pagando entre 65 y $50 la hora hasta $75 la hora. Hemos realizado algunos proyectos, yo he trabajado algunos proyectos de MongoDB para los Estados Unidos y pues a veces me vuelo una madrugada y me desvelo 3, 4 horas y hice un promedio ahí de entre los 200 y $300 en una madrugadita, ¿verdad? Entonces queda hecha, queda realizado y me hacen mi transferencia por PayPal o por transferencias bancarias. Allá es un primo mío el que está en Nueva York y tiene todos los conectes directamente con las empresas y yo aquí maquilo el software en lo que es Latinoamérica, pues, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quería motivarlos, porque muchos se están desmotivando. Es una carrera que está teniendo mucha demanda. Inclusive yo estaba leyendo que la programación y el desarrollo y las bases de datos, la gente hasta está dejando de hacer lo que actualmente hace, está aprendiendo todo lo que es esto informático y se están cambiando de su profesión. Algunos tal vez eran vendedores, algunos tal vez eran administradores de empresa, algunos eran los contadores, algunos pues están en otro rubro y están aprendiendo para buscar una mejora porque el mundo está necesitando de programadores, desarrolladores y administradores de tecnología y básicamente no alcanzan. En Europa no alcanzan y Estados Unidos no se da abasto tampoco. Entonces te dejo esta lámina para que tú te motives y te inspires. Espero que esto te pueda traer una inspiración a seguir en el curso y no desmayar. ¿Ok? Bueno, vamos a aquí ver, yo quise que ustedes pudieran tener también esta información rápida porque sé que pues estamos adentrándonos en un mundo en el que pues tal vez para algunos todavía ha sido bastante complejo y todavía sienten como que no están cazando o que estamos tratando de hablar. Y entonces para que tú sepas que estamos tratando de hablar, pues vamos a separar los tipos de bases de datos que existen. Y los tipos de bases de datos que existen actualmente son las relacionales, que era lo que platicábamos. Entre ellas, quienes están liderando el mercado, pues Windows Azure, SQL Database, SQL Server, si te das cuenta son diferentes, Oracle, MySQL, SQL Compact, SQLite y Postgres. Eso tendríamos entre las que están liderando lo que son las bases de datos relacionales. Las que son bases de datos de tipo Key-Value, pues tenemos a Windows Azure Blob Storage, Windows Azure Table Storage, Windows Azure Cache, Redis, Memcached y Rayak. Vemos que Microsoft tiene bastante poder en el tipo de bases de datos Key-Value, ¿verdad? Y las que son de tipo Column Family, pues tenemos a Cassandra y a HBase. De tipo documento, tenemos a MongoDB, que podemos ver ahorita que es la número 1 a nivel de este tipo, RavenDB y CouchDB. Y de tipo graph tenemos a Neo4j. Entonces, estos son los tipos de bases de datos que actualmente están en el mercado liderando. Por eso es que hoy hay carrera específica para lo que son administradores de bases de datos. Y existen administradores de bases de datos cloud, o sea que todavía aparte de, existen aquellos certificados en cloud, ¿verdad? En cloud server, entonces en cloud database. Entonces,
tú todavía puedes ver que sacas una maestría o sacas una especialización en esto, ¿sí? Yo he recibido cursos con gente experta en Amazon Web Services que trabajan en Amazon Web Services. He recibido cursos con gente que está en Azure de Microsoft, o sea, personal de Microsoft. He estado en los de Google Cloud. Y es impresionante, pues, ¿verdad? He estado en podcast donde he podido ver esos debates entre esos tres grandes y es impresionante, pues, ¿verdad? Creo que lo platiqué o no sé si lo platiqué en la clase anterior, que el Pentágono estuvo solicitando transferir sus bases de datos, el Pentágono de Estados Unidos, y entre ellos, pues, los que presentaron sus ofertas, pues, fue Amazon Web Services, fue Google Cloud y fue Amazon, pues, fue Windows Azure. Y resultó pues que de la contienda se retira Google porque Google es pacifista, ¿verdad? Y cuando entre los proyectos estaba el almacenaje de, pues me imagino, de proyectos militares y de todo esto, armamento nuclear y todo, decidieron ellos que no participaban. Entonces Google se retira de la contienda y se queda pues directamente Azure y Amazon Web Services y pues para no hacer largo el cuento lo gana Azure de Microsoft y pues Amazon Web Services presenta unas demandas en contra de esa licitación y es un gran rollo, pero hay que leerlo. Pero es importante que ustedes conozcan y sepan qué es lo que sucede en el mundo, ¿verdad? Si tú no estás empapado de lo que está sucediendo en el mundo, no puedes ser un buen programador, ¿sí? Sí, falló el audio un momentito. Ya estamos establecidos. Bueno, la fluctuación del internet, ¿verdad? Ok, sí, a mí me aparece también cuando hay una baja de audio. Sigamos entonces. En este de punto, quiero que realmente tomemos una observación, ¿sí? Y dice, analicemos la lectura y escritura de datos en las bases de datos no SQL y RDBMS, bases de datos relacionales, ¿sí? Entonces, aquí quiero que veamos la disponibilidad continua de datos. Y aquí vamos a tomar un poquito de tiempo. Entonces, porque quiero explicarles bien qué está pasando, ¿sí? ¿Qué podemos observar nosotros acá? Tenemos una base de datos SQL, que es la que conocemos todos, base de datos relacional, y nosotros podemos ver cómo funciona la replicación de los servidores. Estos Node 1 y Node 2 y Node 3 podrían ser nuestros servidores. No podrían ser, son nuestros servidores, ¿sí? Entonces tenemos tres servers, ¿verdad? Pueden llamarse cloud servers, podemos tener servers, podemos tener tres nodos, que como ustedes desean llamarlos. Y vemos que también del lado izquierdo tenemos la misma similitud de servidores. Tenemos tres nodos, los cuales pues son servidores activos, bases de datos en cada uno de ellos. O sea, está instalado un SQL o un Oracle o lo que tú quieras aquí. Y aquí pues tenemos un MongoDB en cada uno de ellos instalado, ¿sí? Entonces tenemos toda la información puesta acá. Si tú ves cómo se están replicando los servidores, te vas a dar cuenta que hay doble flecha, quiere decir que replican del nodo 1 al nodo 3, replica del nodo 1 al nodo 2 y replica del nodo 2 al nodo 3, ¿sí? Vemos que existe una replicación de datos entre ellos tres, o sea, hay una comunicación entre ellos tres sin ningún problema, ¿sí? Cuando viene un cliente, cuando nos referimos a un cliente, pues es una estación, un host, un celular, una tablet, lo que sea, una página web, lo que sea, pero que esté pidiendo ingresar datos, o sea, leer datos de nuestro servidor, quiere hacer una lectura de datos, nosotros nos podemos ver, por favor me confirman si no se está escuchando, que Heidi no escucha, pero yo creo que sí se está escuchando, yo ya revisé, lo voy monitoreando con un celular también. Ok, entonces nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Un host o cliente 1 hace una solicitud de lectura, ¿sí? De una lectura, de un dato, y va al nodo 1, ¿sí? Pero a la vez, nosotros tenemos un cliente 2 realizando 20 entradas. O sea, está escribiendo 20 registros, si quieren verlo así ustedes, porque aquí se llaman registros. Y está escribiendo 20 registros, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta de lo siguiente, que el que está escribiendo información aquí viene y nuestro sistema automáticamente dice, toma al cliente 1 que está haciendo una petición de lectura
y lo asignó en el nodo 1. Nuestro sistema detecta que cliente 2, que es otra estación de trabajo, quiere ingresar 20 datos en las bases de datos. Entonces viene ella y le dice, bueno, te voy a asignar en el nodo 2 porque en el nodo 1 estoy ocupado dando una información de lectura. Y le da el nodo 2. Ahora mi pregunta acá, y que quiero que ustedes observen, es lo siguiente. Si cliente número 2 quisiera escribir en nodo 1, por estar en un momento dado ocupado, no se lo dio. Y si él quisiera escribir al nodo número 3, tampoco tiene un acceso hasta el nodo número 3, porque la replicación, ¿sí?, es consistente durante las primeras dos fases, pues, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia al utilizar un NoSQL? Es que los nodos tienen comunicación entre ellos, como lo mismo que estábamos viendo aquí, ahí vemos las líneas punteadas, están haciendo la similitud de este, pero los están funcionando en paralelo y no hay ningún bloqueo. Entonces, quiere decir que mi cliente número 1 solicita la misma lectura de un dato, se conecta al nodo 1, pero el del 20, el cliente 2 quiere hacer 20 entradas, lo mismo de aquí, y las puede distribuir. Y tiene acceso a cualquiera de las entradas que esté haciendo en cualquiera de los servidores. Hagamos el siguiente caso y similitud nosotros, ¿sí? O sea que es más rápido, correcto. O sea que aquí nosotros podríamos decir lo siguiente, miren pues. Para llegar a nodo 3, en la base de datos SQL, mi petición debe ser por nodo 1. Imaginemos que nosotros estamos pidiendo una base de datos inventario. Inventario está aquí. Y la empresa tiene almacenes. Ustedes saben que entonces son subsidiarias. Y los almacenes los guardamos aquí. Si mi sistema fuera una página web donde quiere comprar el producto en una tienda en línea, pero esta empresa tiene varios puntos de distribución físicos, y vengo yo y le digo, quiero ver el producto, la muñeca Barbie. La muñeca Barbie, entro al sistema y le pregunto, ¿en qué tienda tienes en el inventario? Sí, sí tengo. ¿Y en dónde puedo irla a ver? ¿O dónde está? ¿En dónde tienes existencias? Entonces viene el nodo 1 y le dice, espérame, me tengo que conectar a los almacenes porque esa tabla está en el nodo 3. Y va a nodo 3 y se conecta a la tabla de almacenes. Y entonces viene y le dice, hay una en la ciudad X. Se lo regresa a nodo 1 y nodo 1 se lo devuelve al cliente. Es cierto y cualquiera me dirá, yo lo he hecho en SQL y eso es rápido. Ok, sí, es rápido, depende de tus servidores. Y en este caso, viene nuestro cliente, y esto puede funcionar para cualquiera de los dos clientes. Lo que pasa es que las líneas están puestas aquí, ¿verdad? Pero viene acá nuestra petición y le pregunta al sistema, ok, va a la base de datos 1 y le dice dónde, si tienes el producto, sí, pero inmediatamente le preguntó en dónde y él de una vez va directamente hasta el nodo en donde está el documento o la colección que tiene los almacenes y le dice en dónde está. Básicamente, desde el momento en que él fue a traer el producto per se en la página web, digámoslo así, si fuera una aplicación web o fuera un sistema local y ustedes están en el lugar. No sé si les ha pasado, han ido a alguna tienda y le preguntan si saben ustedes que esa tiene subsidiarias y les dicen, y ustedes llegaron porque la promoción estaba ahí, chavala, y ustedes fueron corriendo y llegaron rápido y le preguntan y ya no hay, pero ¿me puede ver en dónde más hay? Sí, ahorita le veo dónde más hay. Ok, entonces te dicen en qué sucursal hay. Él automáticamente se está conectando al sistema principal de la empresa y está haciendo eso básicamente. Pero desde que aquí él hizo la petición, de una vez le dice si hay existencias globales de todas nuestras tiendas y le va a ir a decir cuántos hay por cada tienda. La petición se procesó inmediatamente en dos líneas, ¿sí?
Entonces, estaríamos hablando que la petición viajó directamente aquí y viajó directamente aquí. Porque MongoDB, por ser una base de datos no relacional, permite hacer esa petición. Mientras que aquí, mi cliente se lo pide a nodo 2 y si quisiéramos verlo aquí, pues, ¿verdad? Sería lo mismo. Lo va a pedir a nodo 1 va a ir a nodo 3 va a viajar de regreso y vuelve a viajar de regreso. Aquí la comunicación fue de esta forma, ¿verdad? Estas podríamos hablar nosotros que son tablas distribuidas dentro de otros servidores que tenemos acá, porque cuando tú ya haces desarrollos un poco más grandes, la información no está concentrada en un solo servidor, ¿sí? Tú no puedes tener un solo servidor. Ahora te voy a dar otro esquema. Imagínate que ahora hablemos de otro punto. Imagínate que tú vienes y tienes lo siguiente. Tienes tu infraestructura de servidores de esta forma, SQL, y en un momento dado te falla nodo 1. Te falla nodo 1 y entonces tu cliente 1 ya no se puede conectar por esta vía. Ya no puede. Entonces él automáticamente, si tienes configurados tus servidores a modo espejo y él tuviera que llegar a nodo 3 para conectarse a replicar, imagínate que tuviera que replicar usuarios de autenticación del sistema, va a tener que irse a nodo 2. Si creaste una réplica de servidores, va a ir aquí y nuevamente entonces logra tener esa comunicación. En MongoDB se te cae el servidor número 1 porque no tienes acceso a él, directamente puede viajar hasta allá. Ahora imagínate que se te caen dos servidores en SQL. Básicamente quedaste incomunicado. Aquí se te caen dos servidores y de todas maneras tienes comunicación. Entonces, si tú replicas que haya un backup de tus bases de datos hacia todos los nodos, porque esa es la replicación, así es como debería de funcionar básicamente una réplica, es que tú harías que todos puedan estar procesándose y haciendo una copia espejo de todas las bases de datos. O sea, que al final, en un caso de emergencia, tú lo que le estás diciendo a tus servidores es, no importa, es cierto, actualmente aquí están las tablas de vendedores, pero si llega a fallar nodo 1, se activa la réplica de vendedores del nodo 2, aunque siempre de prioridad, si nodo 1 está online, de vendedores funciona aquí, pero si llega a fallar, vendedores también está acá y se activa la siguiente tabla, porque en background él está haciendo réplicas y está almacenándolos. Igual yo tengo también la base de datos de vendedores en este. Y entonces, cuando aquí se están trabajando vendedores, que es con la que él está procesando peticiones de entrega y de vuelta, inputs y outputs, lo que hace siempre es estar en espejo replicando a los otros dos, ¿verdad? Al momento en que él cae la misma información hasta el momento que había de vendedores aquí, existe aquí y existe aquí. ¿Sí? Cuando él recupere y se vuelva online, el 2 lo va a replicar a él y le va a enseñar. Si el 2 está caído, el 3 lo va a replicar a él. Esto es lo que tú haces como una programación en tus servidores. O sea, haces arreglos de servidores, ¿sí? Haces arreglos de tus bases de datos. Y eso pues se aprende y se enseña también para que tú lo puedas manejar. Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda? Creo que quería yo hacerles una ejemplificación. Yo no estoy hablando mal de las bases de datos SQL, porque las utilizo, ¿sí? Las utilizo. Pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, ¿verdad? ¿Cómo que hace la pregunta a todos los nodos en simultáneo? Correcto, pero no tan así, pues, ¿verdad? No en simultáneo, porque si no, entonces genera un broadcast. ¿Cómo que hace la pregunta a todos los nodos en simultáneo? Sí, es la misma pregunta nuevamente. Sí, el problema de hacer una petición hacia todos es que entonces haría un broadcast. ¿Alguien sabe qué es un broadcast? Que nos lo ponga en el chat, por favor. Entonces no hace una petición a los tres, porque no hace eso, porque si no generaría un broadcast. Un broadcast en una red es lo siguiente. Tú tienes tu switch o tu router de internet o de tu red, ¿sí? Tienes un switch, tienes 5 computadoras, ¿sí? Pero cuando tú vienes y le dices a tu red,
¿dónde está el archivo de Word? O bueno, perdón, no, te lo voy a poner más fácil. Tú tienes 5 máquinas. Las 5 máquinas, una se llama estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, estación 5. Y vienes tú con una petición de tu móvil y le dices que quieres, ¿dónde está la máquina estación 1? Que quieres conectarte a la máquina estación 1. Un broadcast, que era lo que hacía antes un hub, ¿te recuerdas que era un hub? O sea, un hub, no hubs de Rápidos y Furiosos, un hub, ¿verdad? HV. Un hub funcionaba en tipo broadcast, que eran las redes anteriores. Entonces, viene esa petición, entra al hub y le pregunta a las 5 máquinas. Entonces, las 5 lucecitas del panel se encienden porque le preguntó a los 5. Ahí sí está haciendo lo que nos está preguntando Jorge. Le pregunta a los 5 y los 5 responden y 4 definitivamente van a decir no soy yo, pero uno sí va a decir soy yo y entonces ya se conecta con él. Así funcionaban las redes antes. Así se hacían las redes antes. O sea, funcionaban por broadcast. Cuando ya vinieron los switches administrables, por eso es que es importante que no compres switches patitos dentro de la empresa, ¿verdad? No compres switches que no sean administrables. Trata de comprar switches administrables, porque entonces tú puedes evitar todo eso. Tú puedes administrar tus rutas. Y eso es lo importante con los switches y con los routers. Por eso es que se llaman ruteadores. Entonces, tú vienes y ahora con los switch modernos, tú puedes venir y le dices entonces, máquina estación 3, solo la 3 levanta la mano. ¿Me entiendes? Las otras no levantan la mano. Estación 4, solo ella dice presente, las demás no. Entonces, no va y no genera un broadcast. O sea, no todos responden. ¿Sí? Porque en el broadcast todos responden. En un broadcast todos dicen yo. Y cuando ya se hace la autenticación, se descarta quién no era. Eso funcionó hace muchos años. Si actualmente tus switch o tus routers están haciendo broadcast, tienes latitud, tienes lenta tu red, tienes problemas en tu red. Esos son temas de networking, pues, ¿verdad? Regresando aquí a las bases de datos, básicamente no es que hagamos un broadcast, porque el cliente 2 no hace lo siguiente, perdonen, pero de una vez lo voy a aclarar. Cuando cliente hace una petición, en mi programación sí le dice que él debe de ir a servidor 1. Servidor 1 tiene en su código de programación que si él está caído, entonces, si él está caído, debe replicar al 2. Y mis líneas de código de programación tienen una autenticación. Entonces le dice, digámoslo así, if nodo 1 not online, vaya entonces a nodo 2. Si nodo 2 no está disponible, vaya a nodo 3. Si nodo 3 no está disponible, no puede ingresar al sistema y es sistema caído, pues, ¿verdad? Definitivamente. Broadcast sería que él directamente entonces lo que hiciera sería preguntar simultáneo. O sea, un broadcast lo que haría es, digámoslo así, ¿verdad? Y lo voy a poner en un círculo mejor. Sería decirle que él hace esto y un broadcast sería que le preguntó a todos al mismo tiempo. Y eso no lo hace, ¿verdad? Eso no funciona así, ¿sí? ¿Estamos en claros con esa parte entonces? Ok, bueno, entonces ya que ya analizamos estos procedimientos que son importantes mientras estamos aprendiendo bases de datos, vamos a proseguir. Y aquí vamos a ver los siguientes tipos de datos que MongoDB nos permite y lo vamos a hacer pues algo rápido también. Y tenemos lo siguiente, strings, cadenas es el tipo de datos más utilizados, se utilizan para almacenar datos. Una cadena debe ser UTF-8, válida en MongoDB, ejemplo, nombre. Es lo hemos visto que está entre comillas. Integer, entero, es usado para almacenar valores numéricos. Puede ser entre 32 o 64 bits dependiendo del servidor que esté utilizando. Ejemplo, 35. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido, pero no me voy a detener mucho tampoco. Tuvimos el caso que ustedes me estuvieron mandando de la siguiente forma. Si nosotros pusiéramos un valor que estamos indicando nosotros acá,
que están mandándome ustedes entre sus files de las tareas, me ponen ustedes directamente, digámoslo así. Entre las que hicieron de librerías, cantidad de páginas, pues no se pueden poner puntos, ¿verdad? Cantidad de páginas. Y lo vamos a hacer con el camel, entonces no vamos a poner eso. Cant pages. Y ustedes pusieron de la siguiente forma. 225 páginas. ¿Qué valor es al final de cuentas entonces? ¿Es un string o es un integer? Es un string. Entonces, si ustedes tuvieran, imagínense que en su base de datos hubieran hecho esto. Eso lo hicieron con un documento. Pero vienen después ustedes y en otro documento ponen cant pax 100. ¿Ese qué es entonces? ¿Ese qué es? Entero. Y entonces vienen ustedes y esta es la colección de Harry Potter en libros. Y ustedes le quieren decir a alguien o van a sacar una promoción en su sistema y van a poner ustedes lee las cant packs totales en los libros. En libros. No lo vamos a hacer tan largo. Lo que quiero es esto. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros le digamos a esto que sume las cantidades de páginas que tienen los libros? O sea, queremos decirle que los libros acumulan 335 páginas. ¿Qué va a pasar? La respuesta estará mal, ¿va? Si es string, no la va a sumar. Entonces, ¿cuánto realmente va a dar de resultado en pantalla nuestro sistema? ¿Cuántas páginas realmente va a decirle que tienen los 2 libros de Harry Potter? Le va a decir que tienen 100, porque el 225 es texto. No lo puede sumar, ¿verdad? Entonces, para ella es un valor sin suma. Entonces, no lo va a poder sumar. Entonces, desen cuenta ustedes que, como alguien puso ahí, Mongo no hace exclusión de lo que escribamos, porque pueden ser también strings los números, ¿sí? Porque sí pueden ser, no necesariamente tengo que manejarlo de esta forma. Entonces, soy yo el que administra realmente esta información, ¿sí? Y lo otro sería, si ustedes después les dicen a ustedes, mira, anda, búscame en la base de datos, busca los libros con 100 páginas. ¿Cuáles? O les dijeran, los libros mayores a 100 páginas. Igual o mayores a 100 páginas. ¿Cuáles va a desplegar? ¿Desplegaría los 2 libros? No. Vamos a ver queries. Vamos a trabajar con queries. Se trabaja con queries al igual que en SQL. ¿Sí? ¿Qué son los queries? Son búsquedas, pues, ¿verdad? Filtros y de todo eso que se hacen para manejar una base de datos. Entonces, nos daría solo un libro. ¿Sí? Porque el otro no está cumpliendo con eso. Entonces se pueden imaginar qué les diría un dueño si ustedes realmente, imagínense que él va a vender los dos, tiene tal vez 100 libros de 225 páginas y alguien los quiere. Y cuando él los filtra, ustedes le van a decir que solo hay 3. Y entonces no tenemos libros mayores de 100 páginas, pues, ¿verdad? Tal vez, imagínense que fuera aquí, ¿verdad? Y entonces estos se quedaron en la bodega. ¿Será que el problema fue de la empresa o el problema es del administrador programador? Y esto es básicamente hacer esquemas incorrectos. ¿Sí? Esto es crear un esquema incorrecto. Recibí tareas donde las cantidades numéricas las pusieron así.
Definitivamente a la hora de hacer queries o a querer hacer cálculos con las cantidades numéricas, todo lo que ustedes mandaron en strings no lo van a poder operar. ¿Sí? Entonces ya de entrada tienen errores en esas bases de datos y ustedes no van a poder presentar resultados fiables. Hay algo bien importante en informática. Y en informática dice que si basura entra al sistema, basura va a devolver. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estemos haciendo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, sigamos viendo los demás puestos porque ya me detuve con esos dos, pero era importante decírselos. Los tipos de datos boolean son usados por valores booleanos, muestran yes, no, true or false. Ejemplo, yes. Sabemos que nos van a servir como banderas, nos van a servir para determinar si un valor sigue está, devuelva un valor. ¿Existe el producto dentro del listado? Sí, ese puede ser un valor boolean porque se declara como true. Si no existe es false y entonces se crean banderas que nos van a permitir ese trabajo. Doblo, el tipo de datos doble almacena valores de punto flotante siendo 0 el primer valor. Ejemplo 12.3. Vémonos algo cuenta. Para Mongo el 0 no es un entero. ¿Sí? O sea que los enteros, el 0 se descarta y de ahí arranca la recta numérica para hacia la izquierda que son los negativos y arranca hacia la derecha hacia los positivos. Pero el 0 no es entero. El 0 es un double para ella. ¿Sí? Entonces 0 es su primer valor de punto doble o flotante, pues, ¿verdad? Que son los decimales. ¿Estamos claros con ellos? Min y max keys, este tipo de datos comparan un valor con los elementos Bison más alto y más bajo. O sea que lo que me puede ir a traer es el dato mayor o el dato menor. ¿Sí? Entonces lo vamos a estar viendo también nosotros funcionar. Los de tipo arrays, nosotros nos ponen negativos decimales también, sí. Igual que enteros y floats, los negativos y los positivos son parte de sus números. Arrays, este tipo de datos se utiliza para almacenar una lista o varios valores en una sola clave. Hemos visto, los que ya están viendo un poquito de programación, saben que los arrays pues, son arreglos. Object, el tipo de datos de objetos, se utiliza para documentos incrustados. Después vamos a estar trabajando con ellos. Null lo usamos para almacenar valores nulos. Pues esto, los que están trabajando JavaScript se van a dar cuenta que se recuerdan que en JavaScript sí podemos poner valores null. Entonces podemos declarar variables en valores nulos, o sea que todavía no tienen todavía un uso dentro de nuestro programa, pero ya la declaramos. Entonces, null también lo recibe Mongo, porque ya hablamos que Mongo casi que es un JavaScript dentro de él, pues, ¿verdad? Symbol generalmente se usa para idiomas que sean un tipo específico. Y date, este tipo de datos almacena la fecha u hora actual en formato de hora Unix. Le permite especificar su propia fecha y hora al crear un objeto de fecha y pasarle el valor de fecha, mes y año. ¿Para qué se puede estar usando date? Si tú vas a crear una base de datos, ponle de facturas, vas a hacer un módulo de facturación, tú puedes poner por date donde se ingresa el campo de fecha. No lo vayas a hacer en tipo string, porque al trabajarlo con date, tú puedes después crear queries y tú puedes venir y decirle qué facturas vencen en 30, 60, 90, 120 días, qué facturas ya son morosas a 180 días. Entonces tú puedes hacer esos cálculos a través de utilizar un file de tipo date. Pero si lo pusiste como un string, no vas a poder ir a leer los datos del string para poder hacer cálculos de fechas. Los dates tienen también su propia programación. Hoy lo vamos a estar haciendo también, ¿sí? Bueno, aquí voy a hacer una recordadita rápida para aquellos que se conectaron el día de hoy rápido, pero ahorita ya no me detengo en esto. Recordamos el modelo de base de datos de MongoDB a la base de documentos. Esta es nuestra base de datos. Esta obviamente está almacenada en alguna máquina o en alguna nube, ¿sí? Ya sabemos que la base de datos va a almacenar colecciones. Esta es una base de datos que puede tener diferentes colecciones y cada colección puede tener una cantidad diferente de documentos. Y cada documento puede manejar un esquema completamente diferente al que él tenga atrás o hacia adelante, ¿verdad? ¿Esto estamos claros? Ya con los ejercicios que hicieron de deberes, tuvo que haber quedado un poco más claro, ¿verdad? Pero ya creo que ahorita sí lo podemos entender mejor, ¿verdad? Por eso lo quise volver a poner aquí. Y esta es prácticamente una de las estructuras de cómo MongoDB está trabajando, pues, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, avanzando. Y vayámonos a la vida real, ¿sí? Y analicemos el siguiente esquema que se nos solicita. Un cliente necesita el diseño de una base de datos para su website. El website tiene los siguientes requerimientos. Cada post es distinto. Todos sabemos que es un post. Vivimos posteando, ¿verdad?
Contiene un único título, el título que tú le pones al post. Incluye una descripción. Tú escribes algo sobre esa fotografía que estás haciendo o el post. Y URL, o sea, el URL, pues podríamos decirlo, que es la ubicación o es una página a la que tú quisieras que linkeara o es el lugar en donde se está jalando un GPS, digámoslo así. Cada post puede tener una o varias etiquetas tags, que son tags como los hashtags más o menos, pues, ¿verdad? Podríamos decir que tiene unos hashtags, pues, ¿verdad? O tags. Los tags, los que estudian programación y que son amantes de HTML5 sabrán que los tags no se ven, no aparecen, pero sirven para que cuando alguien hace una búsqueda de algo, los tags te traigan resultados. Se usa también, como me marcó falla, por eso paré, se usa también para determinar cuando tú subes videos a YouTube y quieres ponerle tags, son como la gente puede encontrarlo, pues, ¿verdad? Entonces los tags ya nos quedó ahí, son palabras clave, son como los meta tags, pues, ¿verdad? Cada post, dice, tiene el nombre de quien publica y el total en números de likes. Casi que te estoy dando las claves para un Instagram. Y cada post puede tener 0 o varios comentarios. Y los comentarios deben tener un nombre del usuario que lo puso, el mensaje que debe tener el comentario, y la fecha y la hora que puso el comentario, y si alguien más le da likes al comentario de él. Ok, ¿cómo sería este esquema? ¿Les gusta el ejemplo o no? Ah, imagínate que un cliente te dice, mire, en mi página web me gustaría poner unos posts. Ah, y entonces tú le dices, bueno, te la voy a crear con MongoDB. Te voy a hacer ese anexo, pues, ¿verdad? Hoy, ustedes creen que la programación es agarrar a un cliente de cero, ¿sí? Y no es agarrar a un cliente de cero. Los clientes ya tienen desarrollos. Los clientes ya tienen desarrollos, ya tienen sus sistemas, pero vivimos en tal innovación que imagínate, yo puedo tener todo un sitio web, puedo tener esto, puedo tener lo otro, y te digo, mira, fíjate que quisiéramos hacer esta sección en nuestra página web. Tú no tienes que irles a modificar todo su resto de página web, solo les vas a abrir un hipervínculo más en el menú y que diga publicar posts, pues, ¿verdad? Si ellos fueron una promoción, ponle que fuera una bebida y quieren promocionar un evento y te dicen, mire, vamos a dejar que los usuarios suban fotos ahí de los que están en el evento, es un concierto o es ahorita en Semana Santa y la gente va a subir su post, o es una disco y la disco quiere subir todos sus posts de lo que la gente está haciendo en la disco esa noche porque tiene un evento especial. Tú puedes venir, te contratan y creas un Mongo, haces esto y ahí está, ahí te estoy dando lo que tienes que hacer, pues, ¿verdad? Entonces te pide tu cliente esto. ¿Cómo sería este esquema en una base de datos SQL para que podamos entenderlo mejor? Y no porque yo le esté apostando a los SQL, sí le apuesto a SQL también, pues, ¿verdad? Y veamos este esquema en una base de datos SQL rápidamente. Y hagamos un análisis para comprender lo solicitado. ¿Qué nos pedían de primero? Nos pedían que el cliente puede poner un post. Como todos sabemos, SQL necesita una ID, su llave, ahí está el key. Nos pedían que el post debería tener un título. Debía tener una descripción que el usuario ponía de lo que estaba poniendo. Debía tener un URL, esto ya sea una posición GPS o sea un link que quisieras que se fuera a algún lado. Debe tener los likes que le pudieran dar al post. Y tenía que decir quién lo posteó, ¿verdad? ¿Estamos bien todos ahí? Básicamente en SQL cubrí con una base de datos post, estoy cubriendo esa parte, ¿verdad? O sea que básicamente el post lo creo como una base, una tabla, ¿verdad? Creo una tabla y le pongo su ID relación, su key, ¿verdad? Pero como en SQL tengo que relacionar, y decían que el post debía tener tags. Pero si tú te das cuenta aquí, no puedes crear tags múltiples. Entonces creas otra tabla y le pones el post ID y le creas tag. Entonces aquí, si la persona escribe tags diferentes, hagamos el caso de que tú estás haciendo una aplicación para un lugar recreacional. Entonces viene la gente y te voy a hablar de Tikal, que es aquí en Guatemala. Todos oímos Tikal, que es un lugar precioso de los antiguos mayas, es un gran centro turístico de Guatemala, de esos lugares de visitas. Entonces yo vengo y posteo una foto. Viene Juan Pablo, se toma una selfie en el Gran Jaguar de Tikal y la postea. Y yo pongo como título, yo aquí en Tikal. Descripción, miren qué hermoso es el Gran Jaguar.
URL, Tikal Petén, Guatemala. Y likes, no empieza a tener todavía. Posteado by mi nombre de usuario de mi cuenta de Instagram o de la página que yo esté haciendo. Entonces dice post by Juan Pajic. Pero entre los tags yo quise ponerle Tikal, coma, Guatemala, coma, el gran jaguar, coma, bella Guatemala, Guatemala es linda. Entonces si tú te das cuenta no lo puedes meter aquí. Entonces creas otra tabla y aquí los tags son esos que estoy diciendo. Entonces al final de cuentas este tag list tiene, digámoslo así, 5 o 6 tags que puse, que están amarrados a un ID, todos los tags, pero el ID de la tabla tiene que ser relacional con el ID del post. Ahí es como los une, ¿verdad? ¿Y qué más decía el proyecto que necesitaba? Poderle poner al post que tú o los demás pudieran comentarlo. Y entonces creo otra tabla, porque no lo puedo meter aquí, creo otra tabla como comentarios ID, tiene su post ID, porque él tiene su post ID propio y su tag list tiene su propio también post ID, ¿sí? Que están relacionados con él, si te das cuenta. O sea, la tabla básicamente tiene su comment ID y también tiene su ID aquí, que son sus llaves, pero para cada tabla. Y el ID del post es su llave, ¿verdad? Pero el post ID y post ID que se ponen aquí, mira, son los que están relacionando con el ID principal. Y aquí ponen entonces quién está poniendo el comentario. Entonces aquí el comentario es by user. Aquí es un post by, aquí es el post by user, ¿verdad? El comentario, o sea, digámoslo así, que Pedro está comentando la foto de Juan. El mensaje, vos qué chilero se ve ese lugar, o qué bonito se ve ese lugar. ¿Cuándo lo puso? Puede ser un día después, pueden ser 3 días después. Y viene Sara y ve el comentario y le da un like al comentario de él. Y le da un like también a mi post. ¿Estamos todos en eso? ¿Será que separamos la base de datos ya? ¿Ya vimos cómo funciona la relación en una base de datos SQL para el problema? Ahora todos me van a decir, mejor hagámosla en SQL, en un MyPHP, ¿verdad? Pero no, la queremos hacer en Mongo, ¿sí? Entonces, básicamente solucionamos el problema. ¿Qué nos pedían? Cada post es distinto. O sea, ya sabemos que van a ser múltiples posts. Cada uno tiene un único título, una descripción y un URL. Es como que estuvieras viendo tu Instagram. Cada post puede tener una o varias etiquetas, sus hashtags si quieren verlo así. Cada post tiene el nombre de quien publica y el total de números de likes. Tiene quién es la cuenta que lo subió y likes que tú le vas dando a esa fotografía o ese post. Cada post puede tener 0 o varios comentarios. Nadie lo comenta, yo no soy popular, nadie lo comenta y sí lo comenta. Y los comentarios de cada publicación que hacen debe tener el usuario que puso el comentario, el mensaje se debe de ver y el día y la hora que lo hizo y si tiene likes también de ese comentario. Eso era lo que nos pedían. Y aquí lo construimos en una base de datos SQL, ¿sí? Entonces, ¿todos entendieron el proceso de la creación de la base de datos? ¿Cómo sería la lógica de crear una base de datos SQL para esto? ¿Cuántas bases de datos utilicé para crear esto? Rápidamente. Utilicé 3 bases de datos, correcto, son 3 tablas, son 3 bases de datos y relacioné 3 bases de datos, ¿sí? ¿Cuántos IDs están creados para poder manejar la relación de esta base de datos? ¿Cuántos IDs tiene estas 3 tablas? Para poder unirlas y que puedan funcionar y trabajar. O sea, que esa estructura de engranajes funcione. ¿Cuántas tengo? 5, correcto. El que dijo 5, correcto. Hay 3 llaves y hay 5 IDs, ¿verdad? Hay 3 llaves y 5 IDs. ¿Se dan cuenta cómo funciona la estructura en SQL? Pero no es curso SQL. Entonces nos vamos a pasar a lo que nosotros queremos. Y vamos a trabajarlo entonces ahora cómo la haríamos en una no SQL y directamente en un MongoDB. Aquí la volví a poner para que la tuviéramos en una relación. Y ahora, ¿qué podemos observar nosotros? Si la hacemos en Mongo, ya que ustedes ya hicieron tareas en Mongo, ya se pueden ubicar un poco más. El ID, post ID, ¿sabemos que quién pone este ID?
¿Lo puedo poner yo? ¿Quién pone este post ID? Lo hace Mongo automáticamente, ¿verdad? Ya todos aprendimos eso, ¿sí? Entonces ya no tenemos problema con ello. Mongo lo hace. Bueno, veamos aquí. ¿Con qué inicio? ¿Cuál sería el file? El file es título, title, que se encuentra aquí. ¿De qué es? Del título del post, ¿sí? Estamos en la descripción. Entonces vemos que ya creamos el campo de título. De ahí la base de datos post de SQL dice que tiene description. Yo vengo y creo mi description. Es el post description, ¿sí? O sea, que es el del post. Aquí les estoy poniendo de dónde viene, ¿verdad? De ahí dice que aquí tiene post by. Entonces yo le voy a poner el by. Aquí está el post by, que es el campo que estamos viendo en el SQL. URL es el URL del post, que está aquí. URL del post, ¿sí? Cubrimos ya básicamente lo que se pedía en la base de datos post. Ya lo cubrimos. Pero nos decía el ejercicio que los usuarios, o sea, el que está posteando la foto puede poner diferentes tags. Ya hablamos, Guatemala, Tikal, Jaguar, Guatemala es hermosa, Guatemala es bella, ¿verdad? Yo en algún lugar, como ponen algunos, ¿verdad? Vaya, esos son tags. Pero nosotros tenemos una gran ventaja con un tipo de documento. Es que entonces creo el file tags y aquí creo un array, creo un arreglo, ¿verdad? Que es una lista. Y entonces le digo tag 1, tag 2, tag 3 y este puede ir creciendo porque no hay ningún problema. Los tags que él desee. Ya hice básicamente la de tags. ¿Por qué no pongo post ID y ID aquí? A ver quién me dice. ¿Por qué esta base de datos tag list se resumió solo aquí, en una línea? A ver, ¿por qué creen ustedes que se hizo de una sola línea y ya no aparece ID y post ID? Porque ya está dentro del mismo esquema, ¿sí? Porque está en el mismo esquema de documento, correcto. Y avancemos. Y decía que debe tener likes el post. Entonces a likes le pongo aquí total de likes que lleva el post. El total de likes que lleva el post. ¿Qué más pedía el ejercicio? Decía que debía tener comentarios de los usuarios que pusieran algo en mi post. Entonces la base de datos comments la inicio de esta forma. Comments, un array con un tipo de diccionario. ¿Por qué de tipo de diccionario? Porque a diferencia de tag list, que solo me pedían tags, él sí tiene más información dentro de su estructura. Entonces al crear yo un comments de tipo array con un diccionario adentro, yo le voy a decir el user. Aquí lo vemos, by user, que es quien lo comentó, ¿sí? Comentado por, que es el comment. Mensaje, pone text, póngale, ¿va? Un ejemplo, puso text, que es el mensaje que estamos viendo acá. Creación del comentario. Utilizo mi campo de time, que existe. Ya está. Y dice que debe tener también los likes que él lleve, que le están dando a su comentario. Entonces ahí pongo un file likes, que va a ser un contador, ¿verdad? Y des en cuenta que entonces aquí mismo yo puedo tener ya, digamos que aquí ya comentó una persona y aquí comentó otro, este post que estamos viendo aquí arriba, aquí lo tenemos siempre como diccionarios. Miren, user commented by, que es lo mismo, pero ahora el mensaje dice test, en este decía texto, o sea, estamos diciendo, parafraseándolo, ¿verdad? Para no escribir algo tan genérico. Y tiene su dead time y si lleva likes, ¿cuántos? Entonces vemos que este arreglo, este documento, este esquema, ya tiene dos comentarios en el post. Y miren cómo se creó lo mismo que hicimos en SQL, como lo hicimos en Mongo. ¿Cómo la ven? ¿Sí? No entendí la pregunta, Javier. ¿Por qué su complemento del anterior? Ah, porque es su complemento. Sí, correcto. Más fácil, ¿verdad? Y más rápido. Ahora, ¿por qué es más rápido? Porque en el momento en que estoy leyendo el post ID, tengo toda la información. Aquí tengo que hacer relaciones, ¿sí? Entonces, tengo que hacer las relaciones, ¿sí? Y tú tienes que empezarte a volver experto con las relaciones, porque en SQL tienes que ser bueno para relacionar bases de datos,
¿sí? Tienes que aprender a relacionar bases de datos, ¿verdad? Así es. Entonces la velocidad está muchísimo más práctica, ¿sí? Entonces, así es como tú te puedes iniciar para crear tus bases de datos. Este ejemplo te puede servir porque si tú la armas en una estructura tipo SQL, te va a ser fácil transportarla a un MongoDB mientras te adaptas a MongoDB, ¿sí? Pero si no te adaptas todavía y no quieres pasar por SQL, yo te invito a que de una vez trates de crear tus esquemas, pues, ¿verdad? No tiene un límite. ¿A qué nos referimos con no tiene un límite? Jorge, porfa, amplíenos esa pregunta. MongoDB fue creado para trabajar con JavaScript. Como lo hemos hablado, es su idioma natal, ¿ves, verdad? Ahora podemos instalar drivers para trabajar con él desde otros lenguajes. Podemos entrar directamente a la página de Mongo. Podemos ir a buscar los drivers para el lenguaje que nosotros quisiéramos interfazar, ¿sí? En el sentido de almacenar post, depende de cuántos nosotros le digamos que puede tener. Eso ya es a nivel programación, ¿verdad? O sea, tú le puedes vender al cliente una cantidad de documentos o le puedes vender una cantidad de espacio de base de datos, pues, ¿verdad? Entonces eso ya dependerá de tu negociación con el cliente y de tus capacidades de servidores, pues, ¿verdad? ¿Sí? O los planes que tengas contratado. Si es en la nube, pues vas a necesitar un Atlas con Mongo Cloud, entonces vas a tener que negociar con ellos cuánto espacio tienes, pues, ¿verdad? Más que si no solo tienes esa base de datos y tienes otras cosas en el mismo cloud, pues, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienes que evaluar. Y aquí hablando de los drivers, des en cuenta con qué pueden utilizar Mongo. Miren, con C++, C Sharp, con Go, con Java, con Node.js, con PHP, con Python, con Ruby, con Rust, con Scala y con Swift. Y hay más que se están creando. Por naturalidad, JavaScript es el lenguaje determinado de la consola de MongoDB. Hoy hay drivers que permiten integrarlo a otros lenguajes. Y entonces aquí yo voy a hacer ahorita una pausa. Y todos recordarán de la base de datos que hicimos en la semana pasada, ¿sí? Entonces me voy a conectar. Todos están viendo mi robot 3T y se recuerdan que hicimos esto, ¿verdad? Todos se recuerdan que trabajamos en esto, ¿sí? Entonces, aquí hicimos una base de datos, ¿se recuerdan? Bueno, pues ahora quiero que directamente todos pues puedan ver lo siguiente. Y es que básicamente nosotros podemos directamente hacer programas. ¿Se ve? Me dicen si se está viendo mi Python ahí. Si no voy a compartir cabal el de Python. Ok, ahí estamos. ¿Sí? Entonces ahora todos están viendo mi Python. Y yo hice un programa que pudiéramos conectarnos a esa base de datos. ¿Sí? Y entonces miren, importo el módulo de Pimongo. Ya está instalado el driver en mi máquina y le digo que quiero importar el Mongo cliente. En una variable cliente meto el Mongo cliente para determinar que estoy trabajando como un cliente de Mongo. En una variable que se llama db, que quiere decir database, meto que mi variable cliente, que es un cliente de Mongo, meto mi base de datos. ¿Cómo se llamaba mi base de datos? Test. ¿Cómo la confirmamos? Pues voy a mi robot 3T y veo que mi base de datos se llama test. No hay pierde, ¿verdad? Lo voy a hacer rápido porque eso solo era para enseñárselos. Y de ahí le digo que quiero leer de esta base de datos test, quiero leer sus colecciones. Entonces creo una variable que se llama col, que es colecciones, su abreviatura, y le digo que viene de db, que tiene el nombre de la colección que se llama test collection. Si nosotros regresamos al robo rápidamente, nos damos cuenta que así se llama la colección, test collection, ¿sí? Entonces no hay pierde. Y yo vengo y le digo entonces, quiero buscar el primer elemento de la base de datos. Pues esto ya es un poquito de programación Python, pero lo que quiero darse cuenta es que vean que ustedes se puede accesar. X es igual a call.find one y digo print, imprimir el elemento de la base de datos, el primer elemento. Print X porque aquí metí que vaya a buscar el primer registro, el primer documento. Si hay más elementos en la base de datos, en la variable Y estoy haciendo otra vez un call find, pero ahora utilizo un for para poder viajar en todos los documentos. O sea, un ciclo for que me va a permitir viajar en todos los documentos. Este solo permite entrar al primero. Si yo quiero leer todo el contenido,
y desplegarlo en pantalla, uso un for. Los elementos completos de la base de datos. Entonces las va a listar todos acá. E independientemente, yo quisiera buscar un campo específico en la base de datos. Miren, si yo quiero ir a buscar un campo específico que en este momento me pidieran el de email, ¿sí? Yo tendría acá el de buscar el campo de email. 0 y 1 son estados en que yo le digo a Python y a comunicación con Mongo que quiero que lo despliegue. Si yo pusiera el ID 1 aquí, como lo vamos a ver aquí, que sale en este ejemplo, sale el número de ID, pero nosotros ya sabemos que es un ID demasiado largo y no me interesa. Si lo pongo en estado 0, no va a salir el ID y solo saldrían los campos de email, porque es el único que estoy mandando a pedir. Y le digo que recorra también toda la base de datos y que solo traiga aquellos que tengan campo de email y me despliegue los emails de la base de datos. Si ustedes se dan cuenta acá, está hecho entonces y yo lo voy a ejecutar. Le digo que lo ejecute y ahorita pues no van a ver la salida, pero voy a ponerles la salida. Y aquí está la salida, miren. El primer elemento de la base de datos lo fue a traer. Fue a traer su ID object, el título, el first name, el last name y el email. Después le pedí que me diera todos los elementos que tenía la base de datos. Volvemos a ver el primero, vemos el segundo, vemos el tercero y aquí presenta el arreglo que tiene con diccionario porque el tercero se recuerdan que habíamos cambiado el esquema. Después le pedí con Python que solo quería que fuera la base de datos y trajera aquellos que tuvieran campos de email. Entonces me fue a traer solo los emails y eliminé que no saliera el ID. Esta es una forma de trabajar básicamente con Python para que nosotros podamos interconectarnos a nuestras bases de datos. Aquí yo ya puedo hacer entonces un ambiente gráfico y ya puedo hacer esto. Lo mismo puedo hacer con JavaScript y básicamente yo me estaría pasando a hacer mis programas de esa forma. Se dieron cuenta que me conecté a la base de datos que creamos la semana pasada por medio de Python y puedo ir a trabajar con ella. Desde aquí también puedo ir a alimentarla. Entonces es lo que ustedes ya le dan al cliente final, pues, ¿verdad? O sea, ustedes ya le dan un ejecutable en donde el cliente no tiene que estar haciendo todo lo que hace. Claro, todo lo demás es para ti. Cuando el cliente te llama y te dice, mire, fíjese que hay un error aquí y pues no lo arregla tu código Python o tu código JavaScript, tú puedes entrar a la base de datos y haces todas las modificaciones que nosotros hemos estado aprendiendo hasta este momento, pues, ¿verdad? Hay forma de quitar las variables de la BD, ejemplo, que no diga email, pero que sí muestre su contenido. Sí, sí, claro. Sí, hay forma de decirle que no muestre sí, entonces ya vengo yo en Python y meto que ese registro que fue a traer de email lo vuelva un string y dentro del string yo le digo que debe de comenzar desde la posición, digamos, el email tiene E, M, A, I, L y los dos puntos, 6 campos. Pero como ya sabemos que el estado es desde el 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le diría que me empiece a presentar desde el estado 7 en adelante. Entonces prácticamente va a truncar el texto de email. Entonces yo en mi programación ya le diría, ¿verdad? Y le pongo que lo vuelto string y en el string le digo entre corchetes le digo que arranque desde la posición 7 al resto de lo que tenga el string, pues, ¿verdad? Con su cambio de línea y todo eso que yo ya puedo hacer como código Python, que lo puedes ver en el curso de Python. Claro, ahí no hay conexión a Mongo, pero en el curso de paga de Python sí trabajamos con Mongo también. Y en el curso de paga de JavaScript también se trabaja con Mongo en interfase, pues, ¿verdad? Entonces, esto era lo que yo les quería enseñar con esta diapositiva, pues. O sea, sí tenemos comunicación directamente también a nuestro Python. Bueno, entonces el día de hoy vamos a trabajar un poco también con nuestro CMD. No vamos a usar el Robo 3 o Compass el día de hoy. Lo vamos a hacer para verificar nuestro trabajo. Y hoy vamos a usar el Shell CMD sin importar nuestro sistema operativo. Para este curso trabajaremos desde Windows 10. Si tú usas Linux, pues puedes abrir tu Shell. Algunos me van a poner ya en los chats, ya sé que me van a poner ahorita en el chat. Y Power Shell y todo el rollo, pues ahí tú puedes utilizarlo. Algunos pues son un poco más lentos que otros, pues PowerShell para lo que vamos a trabajar no tiene tanto recurso que utilicemos. Yo voy a usar el CMD el día de hoy. Y recuerda que debes ejecutar el CMD como administrador si tu máquina no es el administrador. Que ese sería un tema a tratar en niveles de seguridad informático porque no deberías estar usando el usuario administrador en tu máquina. No se debe de usar. Si tú estás utilizando el usuario administrador en tu máquina, estás mal.
déjame decirte lo que estás mal, va en contra de todo nivel de seguridad informático y es una mala política. Entonces yo no utilizo el administrador y entonces por eso le voy a ir a decir a mi CMD que utilice directamente por medio del administrador el CMD. Entonces vamos a estar trabajando con ello. Al abrir nuestro CMD, vamos a revisar si ya nos funciona en cualquier área de nuestra pantalla. Y esto pues lo voy a ir a hacer. Si esto no te funciona, quiere decir que te va a salir de esta forma. Si te sale de la forma de la derecha, que MongoD no se reconoce como comando interno externo, quiere decir que no lo has puesto en tus paths y te invito a que veas el video número 1 donde lo hicimos. Si ya te sale de la forma del lado izquierdo, quiere decir que ya has hecho todo el proceso de instalación de MongoDB muy bien. Si para la clase de hoy no te está funcionando el CMD de esa forma, puedes ir entonces emergentemente al C Programs Files, MongoDB, que fue donde se instaló, Server. El 5.0 puede variar según tu versión. Entras al directorio bin, solo te paras sobre él y le dices CMD. Si nos vas a arreglar, esta es otra vez lo que hicimos en la clase número 1, lo pones en los pads y entonces ya te va a funcionar. Y entonces vamos a ir a trabajar con el CMD el día de hoy, ¿sí? Entonces me voy a pasar a abrir mi CMD para que ustedes puedan verlo ahorita en pantalla rápidamente. ¿Les gustó la integración con Python de la que hicimos la semana pasada? Como dicen en el circo, si les gustó, aplauda, ¿verdad? Entonces me voy a pasar a mi CMD, ¿sí? Y entonces ahora que ya estamos en CMD, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Ya estando en CMD, ¿se ve mi CMD? ¿Me comentan todos, por favor? ¿Sí? Bueno, entonces lo primero que vamos a trabajar el día de hoy va a ser lo siguiente. Tú vas a venir y vas a ir a probar que tengas tu conexión. Para probar tu conexión, pues le vas a decir Mongo de versión, es version, pues, ¿verdad? En inglés. Y aquí sale qué versión estoy utilizando, ¿sí? Cuál es su arquitectura y me indica todo esto. Para cargar el shell de Mongo, entonces yo solo voy a teclear Mongo y ya estoy dentro de ella. ¿Cómo sé que estoy dentro de ella? Porque cambia mi indicador aquí abajo, ¿verdad? Cambia mi indicador. Yo voy a subir el tamaño de esto para que a ustedes, perdón, para que el tipo de letra les funcione más grande. Quiero ver si me deja. Sí. Lo voy a poner más grande para que ahí se mira mejor, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahí se ve mejor, ¿verdad? Ahí los ayudo con el tamaño. Ok. Bueno, entonces sabemos que ya estamos dentro de MongoDB. Veamos cómo sabemos que estamos dentro de MongoDB, porque ya cambió el indicador de ahí abajo y nosotros nos damos cuenta que ya podríamos hasta asignar variables. Pues miren, x es igual a 200 y me pone 200. Yo le puedo decir que me dé x y me da 200. Puedo hacer 2 más 2, que ya da, que es 4. Puedo hacer 10, divide 2 y ya me da 5. Es un intérprete inmediato como Python, pues, ¿verdad? Solo que este es de JavaScript, pues, ¿sí? Yo puedo venir y como la X ya fue cargada, le pudiera decir X dividido 5, da 40. Le pudiera decir a X por 2, da 400. Él ya es directamente un intérprete de JavaScript aquí, ¿sí? Y como tal, también funciona con bibliotecas de JavaScript, solo para que nos demos cuenta que en qué estamos parados. Entonces yo le puedo venir a decir que este es mat.sin, el seno de x, que ya le habíamos declarado como 200, se recuerdan ustedes. Y aquí básicamente yo estoy también obteniendo el valor del seno de x, miren. Si cambio el valor de x, pues va a tener otro resultado, ¿sí? Entonces, acá estamos viendo nosotros el proceso de que ya estamos en el shell de Mongo,
¿sí? Y entonces dentro del shell de Mongo, nosotros también podemos trabajar diferentes cosas. Entre las bibliotecas que él tiene, pues hablábamos del de fecha, ¿se recuerdan ustedes? Yo puedo venir y ver cuáles son esos de fecha. Miren cómo funciona el de fecha, ¿eh? Hablaba que lo daba en un tipo Unix, ¿se recuerdan? Entonces aquí está. Como también yo puedo determinar valores para la fecha. Ya después lo vamos a estar trabajando con los campos que queremos hacer. Pero yo podría venir a irle a meter formatos nuevos, ¿verdad? ¿Sí? Y decirle que quiero directamente ingresar también una fecha. Miren. Y entonces asigna las fechas también, pues, ¿verdad? Como que reseteara yo una fecha. Entonces es importante que ustedes se den cuenta que estamos trabajando con un formato de JavaScript, ¿sí? Vamos a ver por qué decimos que estamos trabajando en JavaScript. Hagamos un factorial de un número. Miren ustedes, ¿cuántos están trabajando con JavaScript? Que pongan ahí, sí, no, saben JavaScript, sí o no, mejor, más fácil. Function factorial n, le vamos a decir que sí, n es menor o igual a 1, ¿sí? Return, punto y coma, como funciona JavaScript, solo que lo estoy haciendo en una sola línea. Return, bueno, para que quede como que es constancia de que es un JavaScript, lo vamos a dejar así. Return, puedo dejar los espacios en blanco también. N por factorial de n-1, porque todos sabemos que el factorial de un número es con su n-1. Y la llave, ¿sí? Si todo está bien escrito, no marca nada. Quiere decir que la función fue creada. Aquí sí una función como las que hacemos en Python. Miren, solo que me la fusilé en una sola línea, pues, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo probaría yo que la función está bien? Quisiéramos saber el factorial de 5. Todos sabemos que matemáticamente el factorial de 5 es 120. Entonces le diría que mando a llamar a la función factorial y le envío el valor 5. Miren. Perdón. Factorial. Factorial 5. Algo puse mal arriba. Déjeme chequearla otra vez. Factorial. Función factorial de n if n menor o igual a 1 return. Es que aquí es return 1, si no, no puede retornar. Return n por factorial n-1. ¿Ok? Ya nos tiene que aparecer aquí. Ahí está. Ahí está, miren, me faltaba el retorno del valor. Entonces no estaba mandando de regreso el valor. ¿Verdad? Miren, si nosotros quisiéramos saber el factorial de 6, es 720. Si quisiéramos saber el factorial de 1, es 1 y está funcionando. Entonces esto es solo para que ustedes se den cuenta realmente que estamos utilizando un JavaScript, pues, ¿verdad? Voy a ver los mensajes que me pusieron que trabajan en JavaScript. No, sí. Y estamos muy bien entonces. Ok, bueno, entonces vamos a trabajar con JavaScript. Dimos 4 lecciones de JavaScript, 5, y va a haber una sexta más subida en el canal, pero es muy básico lo que vimos de JavaScript, aunque llegamos directamente hasta funciones también, pues, ¿verdad? En JavaScript, o sea que JavaScript lo aprendimos desde cero hasta funciones. Llegó el curso que está de HTML5, pero voy a iniciar un curso solo de JavaScript para aquellos que se quieran incorporar desde cero hasta ser programadores full en JavaScript. JavaScript y Mongo te van a abrir las puertas tremendamente en el campo de la programación, ¿sí? Pero ya no sigamos haciendo más publicidad. Bueno, ahora sí adentrémonos en MongoDB para acelerar el paso y que no nos retrasemos ya más tampoco. Y vamos a ver algo. Nosotros podemos venir y ver palabras claves dentro de MongoDB. Voy a borrar aquí, ya que ya hicimos nuestro factorial y hasta hicimos funciones matemáticas aquí. Podemos ver nosotros que entre las palabras reservadas, que yo les estuve platicando también la semana pasada, unas rápidas, era DB.
Y DB lo que nos muestra es la base de datos que se está utilizando. Y test, estamos trabajando en la base predeterminada. ¿Se recuerdan ustedes que si nosotros vamos a nuestro robo 3T rápidamente, vemos nosotros que test es una de las bases de datos que Mongo tiene dentro de él, pero no se ve aquí. Esta test es la que nosotros hicimos, ¿sí? Pero test es una base de datos que se crea. Miren, esta está en singular. La mía estaba en plural. Es una base de datos que crea Mongo para poder trabajar. Porque cuando nosotros entramos al shell de Mongo, no nos hemos switchado a ninguna base de datos, pero él ya debe de poder funcionar. Entonces él tiene una base de datos test que es para que su motor pueda funcionar, ¿sí? Entonces la respuesta, básicamente de decirnos qué base de datos estamos, está diciéndonos que estamos trabajando en la predeterminada, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ver las bases de datos que tenemos, entonces le decimos show DBS. Y miren, nos dice que está admin, config y local, que hemos hablado que son las bases de datos también definidas para Mongo. Test, en plural, fue la que yo hice, la que hicimos la semana pasada. Y test es la que estamos indicando que Mongo nos puso a trabajar directamente, ¿sí? Entonces vamos viendo esas cuestiones. Help, como todos, nos pueden servir directamente también. Y Help les enseña a ustedes qué pueden ir a pedir o cómo lo pueden pedir, ¿sí? Y si ustedes en un momento dado quisieran saber, miren el primer punto dice, conocer los métodos de DB Help. Entonces nosotros podríamos venir y decirle que queremos ver el DB Help. Miren. Y entonces nos enseña cómo nosotros podemos utilizar DB Help. Miren, es una función, nos dice qué métodos tiene, si tú quieres imprimir algo. Entonces te puedes ayudar con los helps que está manejando Mongo para todos nosotros. ¿Sí? Bueno, ahí estaríamos bien prácticamente con una iniciación a la consola. ¿Por qué puede ser que usemos la consola? ¿Quién me dice por qué deberíamos usar la consola y por qué tenemos que aprender en comandos también a manejar lo que hicimos en Robo 3T la semana pasada? ¿Por qué deberíamos saber utilizar consola? Pongan en el chat mientras seguimos con el curso. ¿Por qué crees tú que deberíamos usar y aprender la consola? Crearemos una base de datos nueva desde consola. La hicimos desde Robo 3T y fue una maravilla trabajar con Robo 3T, pues, ¿verdad? Pero imagínate que ya no podemos trabajar con Robo 3T. Es más rápida, por robusto, para más rapidez, porque vamos a trabajar comandos ahora y no con el software. Porque tenemos que aprender de ambas formas, Jorge. ¿Por qué no en todos los trabajos usan modo gráfico? Correcto, hay que saber usar la consola. Imagínate que tú estás en una empresa donde por políticas de seguridad no permiten GUIs de terceros. No permiten GUIs de terceros. GUI es la interfaz gráfica. No permiten de terceros. Y te dicen, bueno, mire, venga a administrar, por favor. Usted puso en su currículum que sabe MongoDB. Ah, no, usted. Yo solo por Robo 3T, por Compass, sé trabajar o Atlas de la nube, ¿verdad? Ah, bueno, entonces que le vaya muy bien. Váyase. Gracias. No usamos. Estamos en un sistema Linux. Estamos en un Linux server. Entonces, bueno, entonces sí, sí, discúlpeme, pues, ¿verdad? Sí, no, fíjese usted que yo no sé eso, ¿verdad? Ah, bueno, que le vaya muy bien y quítelo de su currículum porque usted no sabe MongoDB. Entonces, sí, pero es que solo con dibujitos sé yo. Ah, no. Dios, que le vaya muy bien. Entonces, vamos a trabajar con nuestras bases de datos. Vamos a crear una nueva. Nos dicen que debemos crear una tienda en línea. Entonces, nosotros ahora vamos a crear una tienda en línea, ¿sí? Entonces, debemos trabajar igual que en, sí, así tienen razón, que en MySQL también. Ok, entonces vamos a crear una tienda. Ya es poco lo que nos falta, porque solo estamos dando una introducción hoy a esto y les queda también una tareita. Vamos a crear una tienda que se llame Store Online. Miren, si nosotros vemos, dice que nos switchamos a una base de datos Store Online ya. Vamos a teclear DB para indicar que estamos usando Store Online. Miren, entonces ya nos dice que ahora estamos utilizando Store Online. ¿Sí? Entonces ahora ya me dice que nosotros estamos en Store Online. Ya salí de la de test de default que tiene Mongo. Si tú no te switcheas a otra base de datos, te quedas trabajando en la de test, que es el motor de Mongo, ¿verdad? Y claro que vas a poder crear colecciones y de todo porque es una base de datos, pues, ¿verdad? Pero te sugiero
que te puedas switchar a la base de datos que quieres hacer. Ahora veamos si la base de datos ya existe, ¿sí? Entonces yo le voy a decir show DBS. Miren. A ver, ¿quién me dice qué observa ahí? ¿Qué observan ahí? No aparece. No se creó todavía. Correcto. No se creó todavía nuestra base de datos. Hasta que le ingresemos un documento. Hasta que le ingresemos un documento va a aparecer. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente rápidamente. Vamos a crearle una colección con de una vez un file. Al crear un file voy a crear también de una vez un documento. Y para eso entonces le voy a decir que quiero crear una colección. Y le voy a decir con los comandos db productos, estoy creando una colección que se llame productos en la base de datos db. Como ya ve switché que estoy en la Store Online, no tengo que irle a poner qué base de datos es. Y le voy a decir con el método insert, le voy a decir con esta forma, como lo hacíamos allá, creo mi file, le voy a decir nombre producto, ¿sí? Dos puntos, lo mismo que hacíamos allá. Y le vamos a decir que vamos a meter una laptop como producto. Miren. Básicamente, hemos dicho que vamos a crear la colección productos con un documento que ya tiene un file nombre producto laptop. Un solo campo en la base de datos. Si no me da error, quiere decir que me dice que se ha insertado uno. ¿Sí? Entonces se creó un documento en la colección productos que ya es laptop. Entonces ahora yo le podría decir que nos vuelva a presentar las bases de datos y hoy sí ya apareció Store Online. Miren, ahora sí ya la vemos. Si nosotros le dijéramos que nos muestre las colecciones, perdón, show collections, me faltó la C ahí, show collections, miren, se creó la de productos, ¿ok? Si ustedes me dicen, ah, ¿será que sí fue cierto? Vayamos a nuestro Robo 3T, que ya sabemos que no existe Robo 3T en ese momento. Vamos a refrescar nuestra base de datos y vamos a ir a ver nosotros lo siguiente. Vamos a refresh y miren, Store Online ya aparece. Store Online aparece con la colección productos y productos tiene que aparecer con el que acabamos de crear. Miren. Entonces no son cuentos, ¿verdad? Lo que hago en la consola o lo que haga en Robo 3T está yendo a sentarse en el motor de Mongo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vemos acá. Y ahora, para avanzar, el CRUD, que básicamente es lo que estamos haciendo el día de hoy, tenemos una clase específica solo para trabajar con el CRUD en la siguiente. Y ahorita voy a terminar, no se preocupen. Voy a dejar unos cuantos comandos más y en base a eso hacemos la tarea. Si nosotros quisiéramos eliminar una base de datos, ¿cómo eliminamos una base de datos? Desde consola. Para eliminar una base de datos vamos a utilizar los comandos dbdrop. Voy a leer el chat rápidamente. Vamos a utilizar el dbdrop y le vamos a decir directamente nosotros aquí database. ¿Ok? ¿Estamos claros aquí? Ahora, antes de darle un enter aquí, ¿ustedes están seguros que están en la base de datos Store Online que queremos borrar y no están en la de la cuenta por cobrar de la empresa? ¿Están ustedes seguros que están en la base de datos correcta que quieren borrar? Porque si se dan cuenta, no está preguntándonos el nombre. No nos está preguntando el nombre. Entonces, para saber nosotros si realmente estoy en la base de datos, ¿qué dijimos que hacíamos? Dábamos un DB y nos muestra en qué base de datos estamos. Ah, ok. Entonces ahora sí
podemos decir si estoy en esa base de datos. Si subo mis flechas, no va a aparecer porque no lo he ejecutado. Entonces, hasta que lo ejecute, debe de aparecer. Entonces, lo vuelvo a escribir, drop database, ahora que ya sé que estoy ahí, ¿sí? Y le doy enter. Y miren, ¿qué dice? Ok, 1. Básicamente nos está diciendo que ya se borró. Ok. Y ahora, ¿ustedes qué piensan de este proceso? ¿Ah? Miremos si realmente Mongo lo hizo. Entonces voy a decirle show DBS. Y miren, ya no aparece. Si nosotros vamos a refrescar robo, aquí obviamente voy a cerrar esto, le digo refresh y miren, ya no está. La borró. Ahora, se borraron todo ustedes ahí, ¿sí? Se borraron todo. Ahí sí, literalmente ustedes ya dejaron sin nada la base de datos, ya ni existe. Y Mongo no dio ninguna alerta. Mongo no dijo, ¿estás seguro? No es un Microsoft SQL Server que te va a decir con un wizard, ¿estás seguro que quiere borrar esta base de datos? Sí, continuar. Seguro que va a eliminar la base de datos que se llama directamente Store Online. Sí. No va a poder recuperar la base de datos Store Online. ¿Estás seguro? Sí. Y después de 4 o 5 wizards que te permite Microsoft, que por eso es fascinante, tú de todas maneras, después de 5 preguntas, de 5 advertencias, la borras. En MongoDB, no. A la primera que le pusiste un DB drop, database, la borraste. ¿Verdad? Se puede usar la consola de Git, tienes que instalar el plugin y ya te funciona. Y para eliminar un solo registro de la base de datos, digamos, donde ID es igual a 10, eso ya es otra cuestión, eso ya lo vamos a trabajar también. Sería cuestión de poner doble seguridad antes de borrar, pero por programación es correcto. Profe, pongo DB y me muestra en la ventana de consola. ¿Por qué? No entendí muy bien, Jorge, ahí la pregunta, si me la explicas mejor. Ok, sí, entonces contestando las preguntas rápidamente y así podemos avanzar. Ya se dieron cuenta ustedes entonces directamente que utilizar DB Drop Database tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Pongo DB en la consola. Sí, así como lo pusimos aquí. db.dropdatabase y la base de datos se borra, ¿sí? DB lo que está indicando es que estoy trabajando con una base de datos, ¿verdad? ¿Sí? Si yo pongo DB, dice. Porque esa se queda en el caché. Se queda en el caché. ¿Sí? Pero en el show DBS no está. ¿Verdad? ¿Sí? Está en el caché. Está en el caché. Cuando yo cierro la consola y vuelvo a regresar, ya no lo sacaría, ¿verdad? El DB porque cree que estoy trabajando en ella, pero ya no está, pues, porque era la base de datos que yo estaba trabajando últimamente, pues, ¿verdad? Para switcharme, switcharme, perdón, tendría que escribir entonces use otra base de datos, pues, ¿verdad? Y con eso yo me estaría switchando, pero ya no está, pues, ¿verdad? Al borrar una colección, borra la base de datos, borro solo la colección, ¿sí? Borro solo la colección. Voy a irme rápidamente bueno, no, ya no me voy a pasar a la presentación. Sí, lo iba a hacer gráfico, pero no. Directamente solo cuando borro una colección, digamos, la base de datos se llamaba Store Online y tenía una colección que se llamaba Productos. Si yo borro productos, la base de datos Store Online sigue. Porque la base de datos Store Online podría tener productos, podría tener clientes y podría tener facturación. Pero si yo borro solamente la de productos, no estoy borrando la base de datos, porque Store Online sigue teniendo también otras colecciones dentro de ella. Pero sí voy a borrar todos los documentos que pertenecían a la colección productos, ¿va? Eso sí va a ocurrir. Si borro una colección, borro todos sus documentos, pues, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo mismo que estamos explicando, Jorge. Al borrar una colección, borro los documentos, no estoy borrando la base de datos.
En este caso yo borré la base de datos, ¿sí? Eso lo vamos a estar trabajando entonces. Vámonos paso a paso, Jorge. Entonces, vamos ahora a ver lo siguiente. Ya que no tenemos directamente otra vez ahí nuestros datos, ¿sí? Vamos a decirle nuevamente use store online, ¿sí? Y entonces dice que ahora nos pasamos a esta. Obviamente ya sabemos que hasta que haya un documento, no hay colecciones que desplegar, ¿sí? Y entonces le vamos a decir nosotros ahora lo siguiente. db create. ¿Se recuerdan que la pasada creamos un documento con insert? Ahora no. Ahora vamos a ir a crear primero nuestras colecciones. Entonces le voy a decir create collection. Ahora voy a crear una colección que se va a llamar usuarios. Estoy creando la colección. La base de datos ya la creé, pero ya sabemos que hasta que tenga un documento le va a aparecer. Y me dice que está creada con éxito la colección. Ok. Si yo le digo que quiero ver las colecciones, me dice que ya está la colección usuario. Si yo quiero crear más colecciones en esa base de datos, create collection, y le voy a decir que quiero crear productos. ¿Sí? Me dice, ok, estamos muy bien. db create collection, porque me piden ahora una colección de vendedores. Show collections. Y vemos que las tres colecciones se crearon en este momento. Alguien preguntaba, ¿cómo elimino una colección? Si en un momento dado nos dicen, mire, la de productos, no queríamos que se llamara productos, bueno, vamos a ver después de los renames, pero digamos que, bueno, no, mire, productos se creó y no tenemos productos, nosotros manejamos servicios, no productos. Ah, bueno, entonces voy a eliminar la de productos. Productos.drop. Y básicamente aquí yo ya puedo eliminar una colección, ¿verdad? ¿Sí? Y me dice true, ¿sí? Show collections. Y ya solo está usuario y vendedores. ¿Qué son las colecciones, Mónica? Hablábamos en la clase anterior, ¿sí? Nosotros hablábamos en la clase anterior directamente que las colecciones, ¿sí? Voy a ponerlo en pantalla. Hablábamos que las colecciones, voy a regresar rápido ahí. Aquí está. Hablábamos nosotros, la base de datos es la tienda en línea que llamamos ahorita Store Online, ¿sí? Nosotros la llamamos Store Online, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a venir aquí, puede ser que varios tengan la misma pregunta. Esta base de datos se estaba llamando Store Online. Lo voy a poner en tipo de texto para que lo puedan ver todos. Esta base de datos se llamaba Store Online, ¿sí? Lo chequeo antes, estamos bien escritos. Ok, nos decían que dentro de la base Store Online íbamos a manejar productos. Perdón. Nos dicen que íbamos a manejar también, ¿qué más nos pidieron? Vendedores. Y nos pedían también la base de datos para lo que eran los usuarios. Y ahí estarían creados. En productos, mis documentos, ¿qué van a tener? Digamos en este caso que tengo dos documentos. Tengo la laptop, ¿sí? Y puedo tener directamente también un celular, que es un producto que la empresa tiene, ¿sí? Este que solo tiene un vendedor, el vendedor es Juanpa Hick. Y en este documento que tiene tres usuarios, aquí podríamos decir que está Mónica, está Ángel y está Ricky. Son tres documentos cada uno, con su información personal de cada uno, como vendedor con su información y demás campos, como producto con todas sus descripciones. Esa es la estructura de la base de datos que estamos haciendo, ¿eh? No sé si queda más entendible ahí. ¿Dónde se guardan los documentos específicamente? Dentro de la colección, y la colección se guarda dentro de la base de datos.
Profe, sonará un tanto ilógica mi pregunta, pero no estuve en la clase anterior. Todo esto que me está escribiendo, ¿qué programa es y cómo puedo obtenerlo? En el video número uno está todo ahí, Carol. En el video uno está todo y en las descripciones se descarga todo el material en el canal de YouTube. Están las descripciones de los enlaces de Mega para que puedas descargar todo lo que estamos usando. Esta es la representación de la base de datos que estamos creando. ¿Sí? Gracias por enviarlo ahí, Marvin. Entonces, ¿quedó comprendido lo que estamos haciendo en la consola? ¿Ya un poco más entendible? ¿Sí? Eso es lo que realmente hicimos, pues, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes, ahorita lo que hicimos fue decir, mire, fíjese que la empresa no tiene productos, ¿sí? La empresa no tiene productos. Entonces, lo que fuimos a hacer fue a borrarlo. Obviamente, lo que hubiera en él se perdió, pero la base de datos no la he borrado. La base de datos sigue funcionando, ¿eh? Por eso le puse un chequecito, ¿eh? La base de datos sigue funcionando. Ahora, si yo definitivamente borro la base de datos store running, se pierde todo, ¿va? Que fue lo que hicimos hace un momento, pues, ¿sí? Se pierde todo. Y también aquí puede funcionar algo. Si yo directamente solo borro un documento, digamos que aquí borrara solo este, todo lo demás sigue estando, ¿me entienden? Sigue estando el documento 2, su colección, su colección, su colección, sigue estando todo lo demás y la base de datos, pues. ¿Sí? ¿Ya? Sí, aprendemos a hacer copias de seguridad, ¿verdad? Bueno, ahí voy a avanzar para poder también terminar esto. ¿Se puede borrar solo un dato del documento? Sí, también se puede borrar un solo dato del documento. Todo lo vamos a aprender a hacer rapidito ahorita. Bueno, no ahorita, pero sí vamos a aprender a hacer más. Veamos lo siguiente. Entonces, ya eliminamos una colección, ¿sí? Y vemos entonces, ya entendiendo el caso gráfico, nos dimos cuenta que ahora solo queda usuario y vendedores. Vamos a borrar otra colección. Nos dicen que borremos ahora la de usuarios. db usuarios.drop. Ya sabemos que estoy borrando hasta su contenido, pero la base de datos, perdón, algo me confundí ahí, es que es usuario. Miren, ahí nos dio un error y entonces dice que esa colección no está, o sea, es un error. Usuario, perdón, es que, no puse las, ahí está. Es que es usuarios, usuario. Es que otra vez puse ahí mal ustedes. Usuario, ya. Punto drop. Y ahí estamos. True. Ok, ya la borré. Show collections. Y ya solo queda vendedores. Miren. Eliminémosla también de b.vendedores.drop. Sus paréntesis y true. Show collections. Y ya no hay nada. Miren. Básicamente borramos todo. Voy a terminar con un ejercicio siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que vienen a ustedes y les dicen, mira, hicimos un documento JSON, ¿sí? Sí, todavía se puede enviar. Lo que no tiene es el plus de haberla entregado en la fecha, pero tú puedes entregar tu tarea, siempre se califica sobre 100. Pues. Las tareas entregadas un día antes de la clase o horas antes de la clase tienen directamente un plus de bono ahí. Entonces ahora, imagínense que a ustedes rápidamente eh, les dicen, mira, tenemos un documento en JSON que necesitamos meter. Entonces voy a poner mi editor y por tiempo ya no lo voy a typear. Yo ya lo tengo aquí creado. Entonces vienes tú y te dicen, miren, tenemos hecho este documento. ¿Sí? Y te dicen, bueno, mira, tenemos este documento y necesitamos que lo puedas poner dentro de la base de datos. Entonces tú tienes este documento en la base de datos y básicamente tú puedes decir, eh, hay que meter, pero estaba leyendo el chat, pero hay que me ayuden con los demás. ¿Sí? Si no le conecta todo lo decimos en el video número 1. Entonces, vemos nosotros acá que
se nos da nuestro documento. Miren, entonces dice el nombre es un mouse, precio 80, si está activo o no está activo el producto, cuándo fue creado el documento, el producto, qué descripción tiene. Estoy haciendo ejemplos que puedo tener, miren, un array con diferentes tipos de valores dentro de él. El fabricante tiene diferentes opciones, tiene nombre, tiene línea. El fabricante tiene un lugar, tiene un país y tiene un estado. Entonces vemos que es un documento un poco más completo lo que estamos pidiéndonos en la base de datos. Entonces, no hemos creado ni la colección, pero al crear el documento, MongoDB creará la colección automáticamente. La base ya está creada porque se store online y no hemos salido de ella, solo borramos las colecciones. ¿Se recuerdan? Entonces veamos lo siguiente. Voy a hacer un copy-paste. Entonces lo voy a copiar ahorita en mi estado de memoria. Y ustedes vienen y como no hay GUI, ¿verdad? Ya sabemos que no hay GUI. Vamos a borrar aquí. Y entonces nosotros venimos y nos dicen, bueno, meta ese archivo JSON que le hicimos en la base de datos. DB, como las acabamos de borrar, ¿se recuerdan ustedes? Voy a volver a crear la colección productos. Y le voy a decir que quiero insertar ahora un documento. Al insertar un documento, como ya lo tenía en mi editor y ya lo copié, yo le digo con un botón derecho del mouse y automáticamente lo pega, ¿sí? Solo con presionar el botón derecho del mouse. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el documento JSON no necesita paréntesis. Yo puse el primer paréntesis, pero en la consola sí necesita que yo ponga el paréntesis, ¿sí? Entonces no se nos puede olvidar que nosotros debemos poner el paréntesis final, ¿sí? Que abrí allá arriba de la primera línea. Y de ahí solo fui a copiar lo que yo ya tenía en el editor, miren. Y entonces le doy enter. Y me dice, si todo fue correcto, que inserté un documento, ¿sí? Entonces, ya no teníamos colecciones. Si nosotros vamos a ver las colecciones, dice que ya está la de productos. Y ahora si nosotros quisiéramos visualizar que estuviera directamente el producto creado, entonces le digo db productos.find, o sea que quiero ver qué hay ahí. Y me devuelve el documento, los documentos creados dentro de la colección. Y aquí está el ID que creó automáticamente que yo no puse aquí arriba. Miren, nombre, mouse, precio, tal y todas las características que teníamos. ¿Sí? Entonces, si ustedes vienen y les dicen directamente entonces, ¿sí? Si ustedes les dicen directamente, no, fíjese que tenemos más documentos todavía. Entonces ustedes vienen y les dicen, no, mira, nuestro archivo es de esta forma, ¿sí? Entonces tú puedes venir y te dicen, mira, fíjate que tú tenemos este, ¿verdad? Pero tenemos varios documentos dentro del archivo JSON. Entonces tú puedes venir y decir, bueno, a mí no me gusta estar tecleando todo eso del insert y de todo eso. Y tú puedes venir. No están ingresadas como string, porque aquí está el new date. Si fueran solo string, no estuviera new date. New date está puesto ahí. ¿Ok? New date ya le está indicando que es fecha, ¿verdad? Entonces ya está el new date ahí. Ok, entonces vienen y les dicen, tienes esto. Entonces ustedes pueden venir y decir, yo voy a ir a poner la línea de db productos insert. Yo lo voy a agregar. Esto ustedes saben que esto lo están ustedes agregando de una vez en su documento. Y crean su llave, o sea, crean su corchete y crean sus corchetes. Aquí ya lo invertí yo. Y crean su paréntesis y su corchete. Y ustedes ya saben que los documentos se deben separar por una coma de cada uno. Y entonces ustedes ponen el segundo documento, que ya es disco duro, que vale 100,50. Este sí está activo. O sea, esto quiere decir que está tal vez dado solo de baja en el sistema, porque tal vez no hay existencias, ¿verdad? Y este sí está activo porque sí hay existencias. Y vemos lo mismo, ¿verdad? El fabricante. Y obviamente voy a añadir mi paréntesis que les dije que hicimos anteriormente, pero ahora lo hago en el documento completo. Miren, lo hago en el documento completo. Hasta le pongo el db products insert que hice en la consola. Lo hago desde aquí y básicamente ya solo lo copio. Me cambio a mi consola y ahora me dicen que quieren que agregue más, ¿sí? Y entonces miren, aquí ustedes solo le tienen que ir a decir su botón derecho, me voy a limpiar pantalla,
Solo le van a dar su botón derecho del mouse sobre él y miren, copió todo. Y obviamente tiene el DB Products Insert que yo ya necesitaba para que no lo tengan ni que teclear ustedes. Le dan Enter y miren, dice que se escribieron con errores, 0, o sea que no hubieron errores. Write Concert Errors, nada. Y dice que insertó 2. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta nosotros que sí, con éxito inserté 2. ¿Cómo podemos nosotros saber si de verdad insertamos todo esto? Entonces voy y corro el find, ¿se recuerdan? Con el find miro que entonces tengo ya 3 objetos, ID, ID, ID. Y ahí vemos las descripciones de todos. Si ustedes en consola le están enseñando esto al jefe, el jefe les puede decir, vos, yo no te entendí nada de eso ahí. No te entendí nada, no miro, yo no miro como vos mirás, dice, ¿verdad? No se preocupe, jefe, yo se lo puedo poner más bonito, ¿sí? Entonces tú vienes y le dices, por favor, sal bonito, pretty. Mira, y le das enter y ya le puedes enseñar cada documento, mira. Y le dices, mire, aquí está, mire, tenemos el mouse, ¿verdad? Tenemos, tenemos aquí el disco duro, Samsung. Ah, bueno, ok, nítido, sí, así ya entendí, ¿verdad? Miren, no, si tenemos activos, no tenemos activos, ¿verdad? Y entonces, básicamente, tú tienes también esto. Al final, él lo convirtió en un formato BSON, B-S-O-N. Él lo convirtió en un BSON, ¿sí? Entonces, el comando es pretty, ¿sí? El comando es, solo le añado el punto pretty al de búsqueda que estoy haciendo, ¿sí? Y ahora, para terminar rápidamente, vamos a aprender a hacer las búsquedas, aunque las búsquedas se las enseñé directamente también en el video 1. Aunque vamos a tener una sección de CRUD, solo voy a dejar directamente ahorita visto esto. En el DB Products Find, ¿sí? Nosotros podemos mandar a hacer una búsqueda y nosotros le podríamos decir que queremos directamente, digámoslo así, a aquellos que tengan en nombre laptop, ¿sí? Aunque no sé si pusimos laptop en este momento, pero digamos que queremos todos los que se llaman laptop, ¿sí? Y entonces tú le das en exceptions literal no terminated before descripting. Entonces no pusimos laptop. Bueno, veamos otro de los que sí pusimos. Pusimos monitor, ¿verdad? Faltó la comida, veamos. Ah, sí, perdón, aquí está. Entonces sí puse laptop. Perdón, perdón. No, no pusimos laptop. Pusimos disco duro, ¿verdad? Nombre. Disco, lo dijimos con espacio o lo dejamos sin espacio, ¿no se recuerdan? Ah, bueno, lo puedo ver yo aquí rápido. Pusimos disco duro con espacio. Disco duro, ¿ok? Miren, fue a buscar el que tiene solo disco duro, ¿sí? Entonces vemos nosotros directamente también que nosotros podemos ir a buscar por sus atributos. ¿Puedo mandar a buscar con 2 atributos? Sí, también puedo mandar a buscar con 2 atributos. Veamos qué valor le pusimos al disco duro. Precio 100,50. Entonces nosotros podemos venir y decirle también que al disco duro queremos que otro de los atributos o condicionantes que busque es que debe tener precio, ¿sí? ¿Y qué valor dijimos que le pusimos al precio? Le pusimos 100,50. Como si es numérico, no lo meto entre comillas, ¿sí? Y miren, fue a buscar el disco duro que tenga como valor 100,50. Obviamente casi que se repitió, pero porque solo tenemos un producto, ¿verdad? Si yo tuviera varios productos, podría ver directamente entonces también que yo puedo hacer esa modificación. Y el último que les voy a enseñar directamente también es que nosotros podemos insertar uno nuevo, ¿sí? Entonces nosotros podríamos insertar un nuevo producto aquí desde lo que ya tenemos hecho, que ya lo habíamos estado haciendo. Entonces yo le puedo decir DVD productos punto insert y vamos a decirle en este momento que nosotros queremos crear otro y le vamos a decir en nombre
le vamos a ir a decir que lo que queremos poner ahora va a ser un teclado, ¿sí? Coma, y le vamos a decir que le ponga precio, y le vamos a decir que el precio es de 55.25, ¿sí? Y entonces cierro mis llaves y cierro mi paréntesis. Si todo está bien, lo fue a insertar. Si nosotros lo vemos, ponemos el pretty, que es bonito, vamos a ir a ver que teclado ya está insertado también. Miren. Entonces nosotros podemos también hacer partes. Claro, ya vamos a estar trabajando lo que se llama la palabra CRUD en la siguiente clase, que ya va a ser lo que ustedes me estaban preguntando, que podamos reemplazar, que podamos cambiar, que podamos solo ir a hacer un proceso en alguno, ir a insertar solo un file dentro de un documento que ya tenemos y que nosotros podamos hacer todo eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea del día de hoy? Nuestra tarea del día de hoy es la siguiente. Sí, vamos a hacer un proyecto al final. Dice, crearemos una base de datos para un videoclub en MongoDB a base de tu consola de comandos, CMD o PowerShell Linux o de Microsoft, ¿verdad? Crearás colecciones vacías que eliminarás para aprender el uso de comandos. Realizarás una imagen de las relaciones como base de datos SQL y el esquema JSON de tu base de datos no SQL en imagen. ¿Cuál es esa? La que estuvimos trabajando para lo del post. ¿Se recuerdan? Van a hacerla en SQL y la van a hacer en formato de Mongo. Sí se pueden enviar todavía los deberes. Sé creativo con la cantidad de objetos, tipos de datos y files que puedes utilizar. Modifica tus esquemas. Irás tomando capturas de pantalla conforme la vas ejecutando y enviarás todo en un documento PDF con todas ellas. O sea que ustedes van a hacer lo que nosotros hicimos el día de hoy. Vas a tener que ver esta parte final del video y vas a tener que ir haciendo tus shows, vas a tener que ir haciendo tus DB, vas a tener que ir haciendo tus drop de collections, vas a tener que ir haciendo tus drops de base de datos, vas a tener que ir haciendo tus DB create collections, vas a tener que ir a meter un documento, vas a ir a crear vas a ir a crear tus documentos también en un IDE, ¿verdad? Ya sea Visual Studio Code o IntelliJ IDEA, y vas a ir a hacer tus estos y vas a irlos a copiar como registros y de todo vas a ir tomando capturas y todas esas las vas a meter en un documento y ese lo vuelves PDF y me lo envías. Ahorita les mando la tarea por aquí rápidamente y básicamente eso es lo que vamos a estar trabajando como tarea. O sea que hoy no me vas a poder enviar un documento Mongo, ¿verdad? Porque me vas a enviar el PDF donde ya voy a ver yo que hiciste todo, pues, ¿verdad? Porque Mongo te la va a dar directamente también dada, pues, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros directamente ahí. Ahorita te estoy mandando la tarea en el chat y básicamente eso sería. Voy a terminar la grabación